Hola gente, hoy día voy a explicarles más o menos cómo hice para probar el Step 1. Voy a hacerles como una guía completa de lo que yo hice, lo que me funcionó a mí. Soy José Rojas, soy estudiante de sexto año de medicina de la UPC en Perú. Y nada, bueno, este camino empezó en enero de este año, en 2024. En realidad, si uno se ciñe a lo que tiene que hacer, si uno sigue el plan que tiene trazado, pues va a salir, o sea, sí va a conseguir el paso. Yo, como les dije, empecé a estudiar en enero, pero lo di en septiembre, ¿no? Fueron más o menos 9 meses, bueno, 8 meses de estudio, lo cual es un poco alargado si tienes como que tiempo libre, por así decirlo, y solo quieres estudiar, pero yo estaba en unas rotaciones, entonces se me hacía un poco complicado poder como que hacer todo a la vez. Bueno, básicamente inicié empezando con YouWord. Bueno, para los que no saben, hay dos bancos como que más conocidos, ¿no? Hay muchos más, pero los más conocidos ahora son YouWord y ambos. En realidad los dos son bien similares, con los dos, o sea, si los haces bien, como que sí te van a servir de la misma manera. Pero yo usé YouWord para esta vez. Más o menos eran como 3600 preguntas, no me acuerdo muy bien. Lo bueno de YouWord es que no lo tienes que usar solamente como un question bank, sino lo usas como apoyo de teoría. O sea, cuando tú marcas una pregunta, ¿no? Te sale las opciones, tú marcas y luego te sale si está bien o mal y te sale una explicación bien larga, bien extensa para que tú puedas aprender de eso, ¿no? Y te sale también por qué es esta pregunta la correcta y por qué las demás no lo son. Entonces eso es lo bueno de YouWord. También lo tiene ambos, ¿no? Entonces no hay pierde con ninguno de esos dos en realidad. Y bueno, antes que nada, en realidad yo traté de medir cómo estaban mis conocimientos antes de iniciar todo el QBank, todo lo de Boards and Beyond, todo eso. Empecé con un examen simulacro de Kaplan que era gratuito, me acuerdo, y me acuerdo que eran como que 4 bloques más o menos de 40 preguntas y a mí me parecía súper extenso porque yo no me había preparado todavía, porque me acuerdo 30%, o sea, súper jalado, pero o sea, era más que todo para medir cómo estaba, ¿no? Eso es algo que recomiendo en realidad, tomar cada mes y medio, ¿no? En tu periodo tal vez de not dedicated, ¿no? Puedes tomar cada mes y medio un simulacro para ver cómo estás, ¿no? Si estás avanzando o no. Entonces, nada, tomé ese simulacro, de ahí al día siguiente empecé a hacer lo del question bank, 20 preguntas por día, que lo pienso me parece muy poco, pero sí, o sea, si uno no tiene esas bases sólidas, yo siento que es un poco más prioritario empezar con lo más teórico. Voy a explicarles qué usaba de teoría aparte de YouWord. Pues básicamente usaba lo que era Boards and Beyond. Boards and Beyond me sirvió demasiado. En realidad yo no vi todos los videos, pero al menos para lo que era temas introductorios, que era por ejemplo bioquímica, biomolecular, fármaco, todos esos temas básicos que ves en tal vez tercer año, se me hizo demasiado útil. Y pues el pata lo explica demasiado bien, o sea, a veces es un poco monótono, pero en realidad la explicación como tal, o sea, sí se entiende de manera completa y sí sirve, sí te vas a acordar de eso en el examen incluso. Entonces sí, Boards and Beyond súper recomendado. En marzo le subí las preguntas y empecé a hacer a las preguntas las empecé a hacer un random, cosa que debí haber hecho desde el inicio y es algo que en realidad yo recomiendo, no hacer las preguntas en random, porque en realidad el examen es así, el día del examen es un examen como que todas las preguntas son random, entonces siento que no hubiera podido mentalizar bien al momento del examen si estuviera hecho el question bank por sistemas, ¿no? Entonces, nada, utilicé más preguntas, creo que lo metí a 40, y también seguía viendo algunos videos de Beyond todavía porque sentía que había unos sistemas que no me cuadraban bien. Por ejemplo, todo lo que era hemato no me cuadraba bien, entonces nada, usaba Boards and Beyond. Olvidé decirles que Patoma también es súper buena fuente, sobre todo el capítulo del 1 al 3, tanto el video como el libro son buenísimos. De ahí también utilizaba ambos, que pues la universidad de la UPC nos la daba gratis, entonces es un puntazo usar ambos. Empecé con todo lo que era Anki, yo hacía mis decks, okay, de bioquímica, de los temas básicos yo los hacía, pero sentía que me demoraba demasiado, entonces no era muy útil y me quitaba demasiado tiempo, entonces empecé a usar otros
otros decks de Anki, que es Anking, no sé si habrán escuchado de eso, entonces súper útil también. Y me quedé hasta más o menos junio más o menos, que tomé mi primer self-assessment de UWorld. Para los que no saben, cuando tú compras la membresía de UWorld, te viene el question bank y también te vienen 2 simulacros. Empiezas a hacer el primero, me acuerdo que saqué un 46%, entonces solo había subido, en esos meses había subido un 16%, ¿no? Estaba un poco preocupado porque sentía que debería haber subido más, entonces nada, y justo ya había acabado mis rotaciones, o sea, solo estaba enfocado en eso, entonces podría decirse que ahí empezó mi periodo de dedicated, solo hacía eso. Entonces nada, me iba a la biblioteca, me ponía a hacer 80 preguntas por día, también revisaba un poco de teoría, lo que no me cuadraba, algunas preguntas, y ahí empecé a hacer resúmenes. Empezaba a hacer un resumen, creo que terminó siendo de 500 hojas, y es que todo lo que yo ponía ahí no era un copy-paste de algún texto, sino eran mis propias palabras, era explicándome a mí mismo. Entonces sentía que cuando yo lo hacía, cuando yo lo redactaba, pues me servía demasiado, es como que se me quedaba una vez más, no de las preguntas exactamente, pero del tema del que trata la pregunta, ¿no? Y poco a poco, mientras te van tocando otras preguntas del mismo tema, pues vas sumándole la información al resumen, ¿no? Entonces, nada, con eso estuve más o menos hasta julio, y yo tenía que dar el examen en septiembre, ya me faltaban pocos meses. Y ya ahí me acuerdo que me faltaba un montón, un poco más de la mitad de las preguntas del banco completo, pero igual eran un montón. Entonces, lo que yo hice fue aumentar como que ya 100 preguntas al día, como que yo quería tratar de terminar el banco porque también se me acababa la suscripción. Más o menos esto hice por junio, hasta julio hice eso, y había acabado el banco, no sé, casi a finales de julio. Me queda un mes y medio, entonces lo que yo hice fue ya empezar a hacer los simulacros, los NVMEs, ¿okay? Hacía los NVMEs, más o menos hacía 2 por semana, o 1 por semana dependiendo de mi tiempo y también de cómo me iban en los question banks. Y vi que la mitad de mis preguntas estaban mal, entonces, bueno, justo estaba viendo un pata que se llama Melman, y ya muchos lo conocerán, es un pata medio loquito, pero sí sabe un montón. Sus recursos de información son muy buenos. Hice los simulacros y empecé a hacer las preguntas malas de UWorld. Okay, las preguntas que eran como que más o menos la mitad, 1800 más o menos. Hacía más o menos 160 preguntas por día, yo estaba loco, pero el dedicated era lo que se tenía que hacer. Entonces nada, yo estaba haciendo 160 preguntas por día y me tomaba un día libre, 2 días libres para poder hacer los NVMEs, ¿no? Al inicio del NVMe, ahí dejaré por acá mi chart de cómo fueron mis porcentajes, pero en realidad fueron creciendo poco a poco, y cuando hice el primer NVMe y vi el porcentaje después de haber sacado ese 46 en el self-assessment, es como que, uy, todavía tengo esperanza. Yo ya lo había acabado, cuando ya había hecho como que 3 o 4 NVMEs. Entonces nada, ya solo estaba, después de ese tiempo ya estaba haciendo solo NVMEs. ¿Y qué pasa? Que yo ya me estaba saturando demasiado. Lo que yo empecé a hacer fue como que separar los bloques de los NVMEs, ¿no? Son 4 bloques en NVMEs de 50 preguntas. Entonces nada, el lunes, martes, miércoles, jueves, cada día hacía un bloque nada más del mismo NVMe. Daba tiempo para poder repasar las cosas que me sentía poco seguro, o teoría de temas que ya no me acordaba, como bioquímica, que era con lo que había empezado al inicio. Le di una segunda repasada a bioquímica, a fármaco, a todo lo que era básico, a bioestadística también. Felizmente con eso, con ese tiempo libre que ya podía ver, también me dio tiempo a usar otros recursos importantes y súper famosos, como era Sketchy para microbiología. Es súper bueno, te vas a acordar las cosas así al instante. En el examen estás viendo una pregunta y te vas a acordar, te vas a acordar de la pregunta. De ahí usé, no me acuerdo el nombre del chico, creo que era Ryan Naego, no me acuerdo. Es para bioestadística y también para genética, ¿no? El chico sabe un montón, es un estudiante de medicina, me parece, y es doctor. Y el men explica muy bien, creo que en 2 horas, todo bioestadística, todo lo que tienes que saber de bioestadística. Y en realidad bioestadística yo lo recomiendo estudiar al final. Yo estudié como que el inicio, después de bioquímica y ciencias básicas. Empecé a estudiar un poco de bioestadística y sí lo entendí, hice mi resumen y todo, pero o
sea, al final no te acuerdas, no te vas a acordar después de haber visto toda la demás información. Faltaba menos de medio mes y nada, seguía dándole los NVMEs. Y también lo que hice fue hacer un Anki de los NVMEs. Entonces, y es algo que explica Melman en uno de sus videos, que básicamente es, no sé, agarrar los NVMEs, los primeros NVMEs desde el 18 hasta el 23, más el Free 120. Entonces agarras esos 5 NVMEs, 5 simulacros, y cada vez que haces uno, como que las preguntas malas de ese examen, pues las pones en un Anki y pones la respuesta, ¿no? Cosa que tú vas repasando eso y se te va quedando por qué dijiste mal y cuál es la respuesta buena, ¿no? Entonces nada, yo, por ejemplo, mi primer NVMe, creo que saqué 58%. Lo que hice con ese primer NVMe fue sacar las preguntas malas, ponerlas en un Anki y al día siguiente las repasaba, ¿no? Poco a poco tú vas acumulando ese Anki con las preguntas malas de todos los NVMEs, te queda un mega Anki, un mega deck, que lo vas a revisar, te vas a cansar, pero te va a servir realmente. Eso es lo que también me subió el porcentaje, creo yo. Nada, lo mismo con el segundo bloque de NVMEs, ¿no? Que del 25 al 30 o al 31 que ya salió también. Es un mega deck de ese segundo bloque de NVMEs. Muchos también me preguntaron por ¿usaste el first set o no? Y sí lo usé, pero no como ustedes creen, porque siento que este libro no me sirvió de la manera que yo quería al inicio, porque sí le di un par de ojeadas, pero o sea, después de las 10 hojas como que dije, no, esto es un resumen como que mega resumido, el cual no me va a servir, no le vi el porqué, sentía que era una pérdida de tiempo, no me quedaban las cosas. Y lo usé al final, que era lo que también Melman dice, usar el first set al final. Incluso dice no usarlo, pero bueno, yo lo tenía comprado hace años, usé el del 2021 me parece, entonces nada, después de que yo ya había revisado y revisado toda mi teoría, todo, o sea, ya tenía en mi mente todo lo que tenía que saber para ese examen. Recién ahí utilicé el first set. Creo que son 600 hojas. Me di 2 semanas para poder hacer una revisión completa de este libro, ¿no? Entonces, en 2 semanas lo chequeé así todo, resalté las cosas importantes. Había unos temas que no me quedaban concretos, ¿no? Entonces yo les ponía como que un post-it chiquito para poder revisarlos después. Y me quedaron como 50 temas que sentía que tenía que repasar realmente, ¿no? Después de terminar, di una repasada de esos temas, ¿no? Que me habría demorado 5 días más. Y ya justo más o menos eso lo habré acabado en la primera semana de septiembre. Me acuerdo que mi examen era un jueves y yo el lunes fue el último día que vi un NVMe, que fue el 31 me parece, o el 30. Y ya con eso saqué un porcentaje bueno, con vía aprobatorio. Entonces ya con eso ya estaba más que satisfecho, entonces ya no estudié más. No, creo que el día siguiente estudié un poco de bioestadística para ya concretar todo. Y al resto ya me di un descanso. Y el jueves, el día del examen, nada, fui al IPNA de Miraflores, todo nervioso. Me acuerdo que estaba en la primera pregunta y nada, mi corazón latía a mil, no podía ni leer la pregunta, pero o sea, eso te pasa en un par de minutos y ya después ya tú ya empiezas a dar lo tuyo. Empezando por la comida, yo les recomiendo llevar un brunch, por así decirlo, o sea, unos panes, agua, fruta, algo ligero, que no sea un almuerzo, que no te hagas tu tupper así con tu cara pulcra. Algo ligero que sea para picar, así, que te sacie, ¿me entiendes? Es como más o menos lo que tú comes para una maratón. Literalmente tú estás yendo a hacer una maratón, ¿ok? Una maratón de 8 bloques. Entonces, nada, tienes que prepararte para eso. Nada, entonces tú das el examen, entras a la cabina, el examen es en computadora. En realidad va a depender, pero a mí yo tuve la suerte que me tocaron 40 preguntas en cada bloque. Entonces eran, creo que eran 7 bloques, creo que 1 hora y media de descanso, ¿no? El cual tú podías regular según tú querías. Personalmente lo que yo hice fue hacer los 2 primeros bloques de corrido y ya después de esos 2 primeros bloques me tomé un descanso de, no sé, 10 minutos, porque uno está con adrenalina. Cuando sales del descanso es como que quieres volver al minuto a hacer el examen, como que sientes que tienes algo pendiente que hacer. Entonces nada, hice esos 2 primeros bloques, de ahí me di unos descansos de 10 minutos, de ahí el tercer bloque, otro descanso de 10 minutos, ahí comí algo y así de 10 minutos. Creo que sí lo puedo manejar tranquilamente, ¿no? En realidad se trata de no perder la cordura, porque
a veces uno se siente un poco estresado, un poco cansado, es como que ya al último bloque es como que ya te piensas las preguntas, las repiensas, o sea, como que no por el hecho que estén difíciles, sino por el hecho de que ya después de haber visto tantas preguntas como que estás súper saturado. Las preguntas no estaban como NVMEs, o sea, lo que te dice Melman, por ejemplo, es que las preguntas del examen, del Real Deal, son iguales que las NVMEs, y no, bueno, el mío no fue así, fueron así, o sea, fueron unos textos largos, como YouWord más o menos, y a veces preguntaban cosas simples, pero a veces también preguntaban cosas bien rebuscadas, ¿no? Que, o sea, tenían respuestas como que ambivalentes, habían dos respuestas que estaban bien, por ejemplo, y tú tenías que ver cuál es la más correcta, ¿no? Más o menos así era el examen. Vino bastante de bioética, venían como que mínimo, venían 5 preguntas por bloque, y hubo un bloque que vinieron como más de 10, entonces nada, a veces la gente subestima ese tema. Pero no, es súper importante. Después de un mes me vino la respuesta, me acuerdo que estaba en un voluntariado y nada, me vino el correo ahí con el pase, súper feliz, súper emocionado. En realidad me lo tomé bien, creo yo. Hay gente que se satura con un montón de información, de recursos, y siento que mientras más, con pocos recursos, pero súper completo, como que ya eso te va a salir solo en realidad. Nada chicos, eso es todo. Cualquier cosa me preguntan. Por Instagram, por acá, yo voy a estar respondiendo. Muchas gracias por ver el video, y voy a estar subiendo más videos porque justo ya voy a empezar la otra semana con la preparación para el Step 2 y ahí voy a estar subiendo más material. Listo chicos, nos vemos.